Hola, hola. Estamos en esta serie de la mejor manera de leer a Dios. Y la pregunta de hoy, que está como siempre buenísima, es la siguiente. ¿Por qué es necesario pasar del fundamentalismo bíblico al fundamentalismo crístico? Porque si hay algo que caracteriza a las religiones occidentales, es decir, a aquellas religiones que se han hecho bajo la figura de Jesús, el- el personaje, el contenido de Jesús, el mensaje de Jesús, es tomar la Biblia como bueno libro sagrado de esas diferentes religiones, sea la más antigua, la más nueva, todas tienen como fundamento de la palabra, de la última palabra a la Biblia. Porque las religiones occidentales la han considerado como la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo en esta serie es que la Biblia hay que ponerla en el lugar que le corresponde. Y por eso la pregunta de hoy es, ¿por qué es necesario pasar de ese fundamentalismo bíblico en que nos tienen acostumbrado nuestras religiones occidentales al fundamentalismo crístico, es decir, al fundamentalismo de Jesús eh, en su obra completa, en la consumación de su obra, que es lo que conocemos como Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hacerlo? ¿Por qué es necesario pasar de ese fundamentalismo bíblico que puede ser, en algunas circunstancias o situaciones, puede tornarse incluso hasta inconveniente? ¿Por qué es necesario pasar ahora al fundamentalismo crístico, al fundamentalismo de Jesús? De la última palabra es Jesús, más que la última palabra es la Biblia. Tremendo, eso es tremendo porque esto va a romper paradigmas de siglos, paradigmas mentales en su relación con Dios, independiente de la religión a la que usted pertenezca, ¿no? Esto es común en todas las religiones occidentales, que tienen la Biblia como si fuera la palabra de Dios y por lo tanto como si fuera la última palabra, la máxima expresión de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario pasar de ese fundamentalismo bíblico? Bueno, vamos al fundamentalismo crístico. Ese sí debe ser el fundamento. El fundamento debe ser Dios mismo, más que un libro sagrado. El fundamento debe ser Dios mismo, más que un libro sagrado. El libro sagrado es para llevarnos a Dios. En cualquiera, el libro sagrado es para eso, para llevarnos a Dios. Pero una vez que estamos, que ya Dios es en nosotros, que ya Dios nos ha encontrado, que ya somos uno con Él, pues ya es necesario pasar de ese libro sagrado al mismo Dios. Es mejor, el nivel superior es Dios y el nivel debajo de Dios es el libro sagrado. Y eso es súper importante, eso nos va a ayudar a tener una relación más espiritual incluso con Dios. Entonces, el primer contenido que nos ayuda a entender por qué es necesario pasar de ese fundamentalismo bíblico es claro. Hace mucho tiempo, dice este contenido bíblico, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, es decir, a la gente antes de Jesús, que es el contexto de ese contenido, por medio de los profetas. Y ahora, en estos días, a partir de ese momento y para siempre, nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Él mismo, por medio del mismo Dios que se hizo hombre. Dios le prometió a todo el mundo, a todo el Hijo como herencia y mediante el Hijo pues creó el universo y todo lo demás. Mejor dicho, lo que está diciendo aquí este contenido es que es necesario pasar del fundamentalismo bíblico, que es bonito y todo lo demás, pero es un nivel inferior al de Dios, es un nivel inferior al de la palabra de Dios. Es importante pasar de ese fundamentalismo porque la misma palabra inspirada o Biblia pues lo reconoce. La misma Biblia lo dice. Dios ha decidido hablar ahora no a través de profetas ni de contenidos proféticos. Qué bonito y eso es muy, muy común ahora y hace parte de las dinámicas de nuestras iglesias y de nuestras religiones o denominaciones religiosas occidentales. Y es que haya profecía y contenidos proféticos y demás, es muy bonito. Pero por encima de eso hay algo superior. Entonces, Dios ha decidido hablar ahora no a través de los profetas, sino por medio de su Hijo, por medio de Él. Ahora la relación es más directa, es menos indirecta. Por eso es importante pasar, porque si nos estancamos en el fundamentalismo bíblico, pues nos quedamos por un nivel debajo del máximo nivel, que es el mismo Dios. Tremendo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos quedamos en el nivel bajo, es decir, en el nivel inferior a Dios, que es el libro sagrado. Eso está bien, pero hay un nivel superior, que es el mismo Dios hecho humano, que es el mismo Hijo, que es la palabra de Dios. Una cosa es la palabra inspirada y otra cosa es la palabra de Dios. Eso lo estamos viendo en esa serie espectacular, espectacular.
¿Por qué es importante pasar del fundamentalismo bíblico, de creer que la Biblia es lo máximo? Entonces, no, es que la Biblia dice eso y punto. No, no, no. Siempre hay que ver, ¿y Jesús qué? Sí, eso siempre es importante. Es importantísimo porque nos va a llevar al nivel máximo. La Biblia es un nivel abajo del nivel máximo. Téngalo en cuenta y tengámoslo en cuenta para que nuestro crecimiento esté siempre en el nivel máximo, no en el nivel inferior al máximo, que es el del libro sagrado, el del fundamentalismo bíblico. ¿Por qué es necesario? Está hablando el mismo Hijo de Dios, que es la palabra. Recuerden que el mismo Jesús es la palabra de Dios. Y Él está diciéndole a sus discípulos, a sus apóstoles, bueno, a sus más cercanos y también a los más leales, les dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y los mensajes de los profetas fueron sus guías. Eso está bien, chévere. Hasta ese momento, todo eso anterior eran sus guías, los mensajes proféticos, los contenidos proféticos, lo que decía la ley 1, la ley 2, la ley 3, los 10 mandamientos, los 630 mandamientos, todo eso era la guía. Dice, pero ahora se predica la buena noticia. ¿Y la buena noticia es quién? Pues Jesús, el Hijo de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar, y se entra a través de esa buena noticia. Entonces, mira lo importante, porque puede ser un inconveniente quedarse en el nivel del fundamentalismo bíblico. Lo importante es pasar al nivel del fundamentalismo crístico. Lo importante es lo que diga la palabra de Dios, que es Jesús, no la palabra inspirada, que es la Biblia. Es decir, es importante, pero más importante es lo que diga la palabra de Dios, que es Jesús. Es el mismo Dios que se... Tremendo, tremendo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahora en Jesús, y el mismo Jesús lo expresa, ahora en Jesús los que hemos despertado la conciencia de que Jesús es en nosotros y nosotros en Él, ahora en Jesús no es necesario enfocarnos en los mandamientos, en ninguno. Aunque nuestras religiones occidentales, todas las religiones occidentales, nos siguen obligando a los mandamientos, nos siguen amarrando a los mandamientos de la ley, que esto, y nos siguen ahí atando a esos mandamientos. Cuando ahora en Jesús, el mismo Jesús dice, ahora en Jesús no es necesario enfocarnos en los mandamientos, ni enfocarnos en los contenidos proféticos, porque ahora hay que enfocarnos en Él. Si nos quedamos en los mandamientos, escucha esto, que eso va a ser liberador para usted, porque eso es lo que pasa en nuestras religiones occidentales, en todas, absolutamente todas. Aquí no hay distinción de que esta se llama así, la otra se llama así, que esta es la más antigua, que esta es la más nueva. En todas, no hay distinción. En nuestras religiones nos amarran a los mandamientos, nos siguen amarrando a los mandamientos, a que si no se cumplen, no hay relación con Dios. Y resulta que, dice Jesús, esto fue hasta Juan el Bautista, hasta ahí, los mandamientos y todos los mensajes proféticos antes de mí, dice Jesús, pues fueron. Ahora no, ahora nos enfocamos es en Jesús. Ahora Jesús es el foco. Ahora Jesús es nos enfocamos única y exclusivamente de Él, porque Él está por encima de todo, aún de la palabra inspirada, que es la Biblia, que es el contenido bíblico, que son nuestras Biblias en nuestras diferentes religiones. Tremendo. Así que está en nosotros. Es decir, quedarnos en el nivel debajo, que es un nivel bueno, pero no es el máximo nivel, que es el que la Biblia dice, y palabra de Dios, y lo que diga la palabra de Dios. No, no, no. La Biblia no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús. Por eso es importante, dice Jesús, bueno, ya, eso pasó. Ahora enfóquense en mí, dice Jesús. Ahora es Él el centro. Por eso hay que pasar del fundamentalismo bíblico al fundamentalismo crístico. Por eso es importante. Es de suma trascendencia espiritual. Y terminamos con este contenido bíblico que nos ayuda a entender por qué es importante hacerlo. Necesitamos ya pasar de ese nivel que nos han tenido durante siglos nuestras religiones y pasar al nivel que nos puso Jesús, que nos puso el mismo Dios, en el nivel máximo. Este contenido bíblico es espectacular. Dice, entonces la palabra, que es Jesús, escuche, porque eso es importante. Entonces la palabra, y no está hablando de las escrituras, del contenido bíblico, porque tenemos claro que el contenido bíblico, la Biblia, sea de su religión, que tenga más libros o menos libros, eso no interesa, pero la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, es la palabra inspirada y está en este nivel, y Jesús es la palabra de Dios y está en este nivel, por encima.
entonces soltémonos de aquello que nuestras religiones nos tienen atado al nivel inferior a Jesús. Entonces la palabra se hizo hombre, es decir, cuando, cuando la palabra de Dios se humaniza, se hace humano, adoptó el nombre de Jesús. Que Jesús puede ser, no sé, puede ser, el nombre como tal puede ser algo circunstancial, puede ser, lo importante es que la palabra de Dios, la misma eternidad de Dios, se hizo ser humano y adoptó el nombre de Jesús. Y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable, porque esa es la esencia. Esa es la esencia, que lo vamos a ver en otro episodio. Que una cosa es la esencia de la Biblia y otra cosa es la esencia de Jesús. Y vamos a encontrar que los niveles son diferentes. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Está tremendo, espectacular. Por eso es importante pasar del fundamentalismo bíblico al fundamentalismo crístico. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra inspirada, que está por un nivel debajo. Entonces, por eso, cuando estemos en eso, es que la Biblia dice, y esto es, y no hay más. No, no, no. Si hay algo más superior que la Biblia, si hay algo más que cualquier libro sagrado, hay algo más. Y es el mismo Dios. Es el mismo Hijo de Dios, como lo conocemos en tierra, en el planeta. Por eso es importante, entonces, tener claro eso. Entonces, ¿por qué es necesario pasar del fundamentalismo bíblico al fundamentalismo crístico? Porque Jesús es mayor que la Biblia. Jesús es la variable que determina cualquier interpretación de las Escrituras. Una cosa es la palabra inspirada por Dios, hecha escritura, la cual se ha dado a través de seres humanos. Y otra cosa es la palabra de Dios, que es Jesús. Súper clave que tenga esta distinción, porque eso le va a ayudar a crecer a usted y a mí. Una cosa es la palabra inspirada por Dios, que se hizo escritura a través de seres humanos que la escribieron, que fueron inspirados por Dios. Y otra cosa muy diferente es la palabra de Dios, que es Jesús, la cual es espiritual y eterna, porque es el mismo Dios. Porque la palabra es Dios, que cuando se hizo humano adoptó el nombre de Jesús. Hay que notar la diferencia. La Biblia es la palabra inspirada por Dios hecha letra. Eso que tenemos que ver. Cuando ustedes digan, ¿qué es la Biblia? No, no es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios hecha letra. Y Jesús es la palabra de Dios hecha humano. Tremendo. Que se hizo humano, ¿no? En un tiempo específico. Porque ya. Incluso el mismo apóstol, si no estoy mal, Pablo, uno de los santos apóstoles que estuvieron muy cerca de esos inicios. El mismo apóstol Pablo, si no estoy mal, inspirado por Dios, expresó que, por ejemplo, él no dijo, ahora la Biblia o las Escrituras viven en mí. El apóstol no dijo así, porque no es la máxima expresión. La Biblia no es la máxima expresión de Dios. Por eso él nunca dijo, ahora la Biblia, ahora las Escrituras viven en mí. No, ¿qué dijo él? Ahora Cristo vive en mí, porque Cristo es la máxima expresión. Aquí está la Biblia, aquí está Jesús, aquí está Dios. Jesús está por encima de la Biblia, espectacular. Esto es tremendo, así que por ya usted entendió, y usted y yo hemos entendido, nos hemos podido comprender mutuamente por qué es necesario pasar del fundamentalismo bíblico al fundamentalismo crístico. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo crístico está por encima, es superior al fundamentalismo de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, como conocemos en nuestras religiones occidentales. Esto hace parte del vínculo perfecto, así que chao y nos vemos en el cielo.